En primer lugar, tenemos este momento que, aunque a simple vista podría parecer cotidiano, guarda una profundidad emocional bastante intensa si lo observamos con atención. Todos los miembros estaban ahí, ensayando, calentando sus voces antes de una presentación, algo común en su rutina como artistas, y todos se encontraban en línea, cumpliendo con el mismo propósito. Pero hay un detalle que resalta de inmediato para quienes miran más allá de lo superficial. Jimin y Jungkook, entre todos los presentes, son los únicos que se toman de las manos. Y no lo hacen de una forma tímida o disimulada, como queriendo ocultarlo, sino que lo hacen con una naturalidad que desarma. Lo que hace aún más especial este gesto es que no estaban en medio de un show, no estaban frente a miles de personas ni bajo el foco de las cámaras principales. Era simplemente un ensayo, un momento íntimo dentro del trabajo que comparten día a día, y aún así, ellos eligen estar cerca, conectarse, tocarse, como si eso fuera una necesidad, como si el uno fuera un ancla para el otro. Y es ahí donde se siente lo real, lo sincero, porque no es un gesto para el público, no es una muestra planeada ni algo que buscan que los demás vean. Es algo que sucede porque sí, porque les nace, porque están cómodos el uno con el otro. Y el cómo lo hacen lo dice todo. No es solo que junten sus palmas suavemente como lo harías con un amigo de paso. No, ellos entrelazan los dedos. Se agarran fuerte, como si no quisieran soltarse, como si en ese entrelazado de manos pudieran quedarse por horas. Es ese tipo de agarre que dice estoy contigo, que transmite seguridad, cariño, protección e incluso un tipo de amor que trasciende lo evidente. Para mí, ese simple gesto, ese acto aparentemente pequeño, tiene un significado mucho más grande. Es una declaración silenciosa, un lenguaje que solo ellos entienden, porque entrelazar los dedos no es solo contacto físico, es emocional. Es como si en ese momento, mientras todos ensayan, ellos encontraran refugio en el otro, como si ese toque reafirmara algo que no necesita ser dicho en voz alta. Y eso es lo que lo hace tan especial, tan íntimo, porque en un mundo donde todo es observado, grabado, analizado, ellos siguen teniendo esos pequeños momentos solo para ellos, que aunque a veces son captados por casualidad, siguen siendo genuinos. El Hikook no se trata solamente de momentos evidentes o fanservice, se trata de estos detalles sutiles, que cuando los ves con el corazón, entiendes que ahí hay algo más. Y que quizás no hace falta etiquetarlo, solo sentirlo. Porque cuando las acciones hablan más fuerte que las palabras, como lo hace este simple pero profundo entrelazar de manos, es ahí donde habita la verdad más pura. Otro momento que no se puede pasar por alto y que sinceramente dice muchísimo sin necesidad de palabras, es esa sesión de fotos donde volvemos a ver lo evidente. Jungkook simplemente no puede tener las manos lejos de Jimin. Es como si su cuerpo reaccionara de forma natural, casi instintiva, buscando el contacto con él, como si la cercanía entre ellos no fuera una opción sino una necesidad. En esa sesión, todo estaba tranquilo, relajado, sin pretensiones ni show. Pero incluso en ese ambiente calmado, se nota cómo Jungkook encuentra la forma de acercarse a Jimin con una excusa que, si somos sinceros, no convence a nadie, que tenía las manos frías y necesitaba calentarlas. Claro, cualquiera podría usar esa excusa para justificar un roce, un toque. Pero lo curioso y lo hermoso es cómo esa excusa desaparece rápidamente cuando vemos la manera en que sus manos se deslizan sin apuro hasta el cuello de Jimin. Y ahí es donde uno se da cuenta de que calentar sus manos no era más que una excusa, una salida fácil para justificar lo que en realidad su corazón pedía a gritos. Estar cerca, tocarlo, sentirlo, tener esa conexión que tanto caracteriza a Jikook. Porque no es la primera vez que Jungkook encuentra la forma de tocarlo, de buscar esa cercanía que parece no solo habitual entre ellos, sino esencial. Es como si sus almas se sintieran más tranquilas cuando están juntas, como si sus cuerpos actuaran de forma automática, guiados por un lazo invisible, pero profundamente poderoso. Y lo más bonito de todo es que esa conexión no es unilateral. Aunque Jimin ha aprendido con el tiempo a ser más reservado, más cuidadoso con sus gestos, eso no significa que no lo sienta igual o incluso más intensamente. La diferencia está en cómo lo expresa. Jimin, siempre más reflexivo, más consciente del entorno, muchas veces opta por mostrarse de forma discreta, como si protegiera algo valioso entre sus manos.
Pero si uno presta atención, nota esos gestos suaves, esas miradas largas, esas sonrisas que se escapan sin que él pueda controlarlas cuando Jungkook está cerca, porque Jimin también lo busca. Solo que lo hace con ese estilo tan suyo, más silencioso, más contenido, pero igual de profundo. Jungkook, en cambio, ha cambiado con el tiempo. Si antes era más reservado, ahora parece que su forma de amar, si podemos decirlo así, ha encontrado libertad. Se ha vuelto más expresivo, más transparente. No siempre puede controlar ese impulso de tocar a Jimin, de acercarse, de cuidarlo. Y aunque a veces la vergüenza lo traiciona, aunque en ciertos momentos baja la cabeza o suelta una risa nerviosa, siempre termina demostrando que Jimin no es solo alguien importante en su vida. Jimin es esencial. Es como su centro, su refugio, su calma. Y se nota. Se siente. Por eso no sorprende, aunque a muchos aún les parezca impactante, que hayan decidido irse juntos al servicio militar. Porque, honestamente, ¿quién querría separarse de la persona que le da paz, fuerza, compañía? Esa decisión habla por sí sola. Ellos pudieron haber tomado caminos distintos, cumplir su deber por separado, pero no, eligieron estar juntos, caminar ese proceso acompañándose mutuamente. Y eso, en el contexto de todo lo que han vivido y compartido, tiene un peso enorme, porque no es solo una coincidencia, es una decisión consciente, madura, profunda. Es la prueba de que lo que los une no es solo una amistad de años, no es solo compañerismo de grupo, es algo más, algo que los sostiene. Jikook es eso. Es ese roce casual que esconde un universo de sentimientos. Es esa mirada larga que dura un segundo pero contiene años de historia. Es ese gesto silencioso que grita, estoy aquí para ti. Y es hermoso, porque no se trata de que todo el mundo lo entienda. No se trata de gritarlo a los cuatro vientos. Se trata de vivirlo, de sentirlo, de sostenerlo en cada paso que dan, incluso cuando el mundo no está mirando. Porque cuando dos personas están unidas de esa forma tan genuina, tan íntima, no importa el lugar, la situación o el momento, siempre van a encontrarse, siempre van a buscarse. Y eso es amor, del más puro y sincero. Un ejemplo clarísimo de esto ocurrió en uno de sus conciertos en Las Vegas. Una noche llena de energía, de emociones desbordadas, de luces y música vibrando en cada rincón. En medio de todo eso, mientras Jimin estaba concentrado cantando, entregado al escenario como solo él sabe hacerlo, Jungkook se acercó lentamente por detrás. No dijo nada, no hizo ningún anuncio previo. Simplemente se aproximó con esa confianza silenciosa que lo caracteriza cuando se trata de Jimin, y lo envolvió con su brazo alrededor del cuello, con una suavidad que contrastaba con la intensidad de su mirada. Y ahí, en ese instante, el mundo se detuvo. Jungkook lo miró con una fijeza que lo dijo todo, sin necesidad de palabras. Lo miró como si el escenario, las luces, el público, todo a su alrededor hubiera desaparecido. Solo existía Jimin. Solo él. La reacción de Jimin fue inmediata. Soltó una risa nerviosa, bajó la mirada y, aunque sonrió, no se atrevió a girar la cabeza para mirarlo de frente. ¿La razón? Simple. No se lo esperaba. No estaba preparado para esa cercanía tan directa, tan íntima en ese preciso momento. Jungkook, con un solo gesto, lo había puesto al borde de los nervios. Lo desarmó completamente. Porque hay algo en la manera en que Jungkook se acerca a Jimin que lo desestabiliza, que lo toca más allá de lo físico. Pero claro, esa es solo una de las muchas caras del Jikook. Porque Jimin, aunque a veces se muestre tímido, también tiene sus momentos donde responde con la misma intensidad. Hay otras ocasiones, igual de memorables, donde no solo no se aleja, sino que regresa al juego, el flirteo, con una fuerza que nos deja a todos sin aliento. Es en esos momentos donde su complicidad se vuelve aún más evidente, donde se crea un diálogo silencioso entre miradas, gestos y sonrisas que ninguno puede ocultar. Y cuando Jimin responde así, cuando en lugar de rehuir, devuelve el gesto con un guiño, una caricia, una risa insinuante, es ahí donde todos colapsamos. Porque es demasiado, porque es real, porque no parece actuado, porque lo que transmiten va más allá de lo físico. Es una energía, una conexión que se siente hasta en la distancia. La verdad es que entre ellos dos hay algo que trasciende lo visual. Jikook no se basa solo en el contacto físico, aunque este sea evidente. Su relación, su vínculo, tiene capas. Hay ternura, hay admiración mutua. Hay una confianza tan profunda que les permite jugar, provocarse, contenerse y soltarse en momentos clave.
Y ese equilibrio entre la coquetería de Jimin y el fuego silencioso de Jungkook es lo que hace que cada interacción entre ellos se sienta tan viva, tan auténtica, tan poderosa. No es casualidad que el público reaccione como lo hace cada vez que uno de estos momentos ocurre. Porque no se trata de fanservice. Se trata de una química que no se puede fingir. Se trata de un amor, sea cual sea su naturaleza, que se ha ido construyendo con los años, con miradas que cuentan historias, con toques que tienen memoria, con silencios compartidos que dicen más que cualquier palabra. Jikook es eso. Es ese juego que comienza con una sonrisa y termina con corazones latiendo más rápido. Es ese vaivén entre el nerviosismo y la entrega. Y por eso cada gesto, cada acercamiento, cada mirada entre ellos se convierte en una escena que vale oro para quienes sabemos mirar con el corazón.